pacientes por el sangrado, porque no había la asepsia necesaria, ¿no? Entonces, el desarrollo de la cirugía creo que comenzar a través del tiempo, porque no se conocía muy bien los procesos patológicos, la anatomía y la asepsia quirúrgica, y falta de técnicas analíticas confiables y seguras. Siempre ha habido. Bueno, ¿cuál es el...? ¿Por qué ustedes van a una consulta médica? ¿O con los pacientes por qué vienen ¿Por qué tienen que venir? El principal problema que acudes es dolor, ¿no? Entonces, a través del tiempo, ¿qué ha sucedido? Y ya mediante diferentes métodos, el ser humano, desde que existe el ser humano, ha tratado de controlar el dolor. Porque uno va, si no te duele, no vas a que te revise, no vas a controlarte nada, ¿no? Entonces, las personas buscaban controlar el dolor. Anestesia, ¿qué es anestesia? Anestesia sin sensibilidad. Entonces, aquí la anestesia como la pérdida total de las sensaciones corporales en una área orgánica o en su totalidad, generalmente inducida por un fármaco que deprime la actividad del tejido nervioso, ya sea localmente o a nivel central, que es la anestesia general. El ASA define la anestesiología como la práctica de la medicina dedicada al alivio del dolor, al cuidado completo integral del paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía. ¿Cómo es conocido el anestesiólogo? ¿No? Como te dije, ¿no? Que solamente el que calme el dolor, el que no, anestesia nada más, ¿no? ¿Qué dice un cirujano? Ponme una ampollita para que no se mueva nada más y ya, ¿no? Y feliz, ¿no? Entonces, el anestesiólogo siempre va más allá de eso, ¿no? En la anestesiología, lo que hemos visto, anestesia, lo que ustedes comúnmente conocen, y otro, durante el proceso de la anestesia que han visto, le ponemos los medicamentos o le ponemos una anestesia regional, y eso parte de la anestesia, pero durante toda la cirugía, ¿qué cosas hacemos? No es que se van a tomar su café, aquí me dijo la otro grupo, ¿no? Otros médicos no, se duermen nomás, me dijo. Se trabaja durante la cirugía, que es buscar la homeostasis. Porque el paciente, ¿qué está haciendo al ser sometido a una cirugía? ¿Qué creen que está sucediendo? Está sufriendo una agresión. Si bien es cierto que esa agresión es para cuidar al paciente con un proceso patológico, pero el paciente ¿cómo lo siente? Como si fuera una agresión, que te estén cortando, ¿no? No es nada. Y durante ese corte, ¿qué cosa sucede? Si no hay sangrado, si no, con todo va bonito, todo, cada daño de la casa. Pero hay casos, ¿qué cosa sucede? ¿Cuál puede romper la homeostasis de ese paciente? Sangrado. Sangrado. Cuando es cirugía prolongada, ya empiezan a haber trastornos en el metabolismo. Entonces ya puede haber una hipotermia, una hipoglicemia, o puede haber una hiperglicemia dependiendo del caso, o en trastornos hidroelectrolíticos. Entonces tratamos durante la cirugía conservar la homeostasis durante todo el proceso de la cirugía. Otro es que nos abocamos también los anestesiólogos y está entrando en el campo de tratamiento del dolor. ¿El dolor es bueno o es malo, dijimos? Es bueno porque es una alarma, ¿no? Es una alarma que nuestro cuerpo está diseñado a hacer sentir el dolor. ¿Para qué? Para evitar un daño, ¿sí o no? Si no me doliera, yo pondría mi mano al fuego tranquilamente, ¿no? Porque no me duele, tengo el fuego, y ¿qué haría? Una agresión me quemaría, ¿no? Entonces, pero
En el transcurso del tiempo ese dolor que se convierte en patológico. ¿Cuándo se convierte en patológico y se convierte? Cuando es un dolor crónico. Otro campo que entramos también es la reanimación y cuidados críticos. Reanimación y cuidados críticos. Siempre en los hospitales, la gran mayoría de pacientes son llamados para lo que es la reanimación y básicamente el cuidado de los pacientes cuando están en estado de peligro, cuando no hubo médicos que supieran. Ahora ya hay buena cantidad de fusiólogos, emergenciólogos que ya están entrando en este campo. Ya nosotros ya no nos llama mucho. Anteriormente nosotros salíamos corriendo con nuestro coche de paro a cualquier parte del hospital, pero ahora ya los sociólogos y los emergenciólogos ya dominan este tema. Entramos a cuidados críticos. En pandemia, ¿qué pasó? Y estaban los sociólogos, se acabaron los sociólogos. ¿A quiénes llamaron? A los anestesiólogos metieron a todo lo que es a UCI, ¿no? A cuidar a los pacientes COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos todas las habilidades para hacer los cuidados críticos. A veces en la especialidad no tenemos formación en lo que es nutrición parenteral y antibioticoterapia, ¿no? Que es lo que nos faltaría. Conocemos básicamente, pero un cuidado aún así en forma de la misma preparación no tenemos. Nos faltaría solamente es nutrición parenteral y cuidados, nutrición parenteral, ¿cómo lo dije? Antibioticoterapia. Eso es lo que nos faltaría. Por lo demás, estamos capacitados para el cuidado. Nosotros claramente estamos en una forma aguda, porque nosotros es un paciente crítico durante la cirugía en sí, nada más. Después de eso, en cambio los sociólogos están en un paciente de larga data, ¿no? Algunas terminologías que tenemos, ¿no? Dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular, real o potencial, escrita en términos de dicho daño, ¿no? Eso es la definición dada por la Asociación Mundial para el Estudio del Dolor. Anestesia es ausencia de sensibilidad al dolor en un determinado territorio. Analgesia es alivio de la percepción del dolor sin producción intencional de un estado de sedación. Alodinia, ¿qué es? Dolor provocado por un estímulo que en condiciones normales no lo provoca. Hiperalgesia es una respuesta extra a un estímulo doloroso. Umbral de dolor, intensidad mínima de un estímulo que despierta la sensación de dolor. En anestesia y analgesia, ¿cuál es la diferencia? En anestesia es más profundo, procurando que el paciente llegue tal vez a un estado de inconsciencia, pero en analgesia, ¿qué usamos? Solo es una disminución de la percepción del dolor. Vamos a entrar a lo que es la parte de lo que es la historia de la anestesiología. Como les comentaba, ¿no? ¿Cuál era el síntoma que tratamos? El dolor. ¿Cómo creían ustedes que antiguamente manejaban el dolor, trataban el dolor? Cortando los nervios. ¿Ah? Cortando los nervios. Ya, esa es una opción. ¿Otra idea? Plantas medicinales que usaban, ya empezaban las experiencias, empezaban a usar algunas plantas. Entonces, era un desafío el dolor y el sufrimiento. Entonces, como les comentaba, como su compañero dice, que usaban plantas, diferentes plantas han usado a través del tiempo, ¿no? La mandraba, el vilenio, el vigador, el escamonio, cicuta, la olivera, el cáñamo y también la coca, ¿no? La coca que usaban nuestros antepasados. Hasta la actualidad lo siguen usando, ¿no? Ahora. Hasta ahora.
estos que en esa época no había médicos, eran sacerdotes, magos, que decían que ellos hacían ciertas pócimas, una combinación de ellos para calmar y mitigar el dolor. Lo que tu compañero decía, ¿no? Esos eran los métodos de plantas que se encontraban. Pero había otros métodos, ¿no? Otros métodos que eran métodos físicos, ¿no? Como había tu compañero decía, el corte de los nervios también era un raster. ¿Otro qué era? Lo primero, la hipoxia cerebral. ¿Cómo llevamos a un paciente de hipoxia cerebral? Está mal centrado. Centrado. Es alejar un poquito. ¿Cómo lo controlamos eso? Se aleja un poquito. O lo subimos mejor en la pared, si no otra vez, ¿no? Ah, claro. En la pared, si no otra vez. Para no tener esa interferencia. No, vamos a tener que treparnos allá y... ¿Me puedes? ¿Se nota en la pared, sí o no? Sí, perfecto, mejor, 1000 veces mejor. Mucho mejor. La idea para hacer cualquier procedimiento, calmar el dolor, hacer cirugías, ¿cómo hacían? Había cualquier método usado, ¿no? Era una de las maneras de llevar al paciente a un estado de inconsciencia. Uno de los métodos era la hipoxia cerebral. ¿Cómo se podía llevar a un paciente a una hipoxia cerebral? Dando flujo, ¿no? Dando el flujo, determinar el flujo. Cortando el flujo de Redistribuyendo el flujo. ¿Con qué podrías cortar el flujo? ¿Cómo? O redistribuir el flujo para que menos flujo entre el cerebro, por ejemplo, unas periféricas, ¿no? Centrar el flujo en lo periférico, en lo central y en lo ya superior. No, pero ¿cómo harían alguna idea de otro? Su idea está bien, es lo que hacía, es reducir el flujo sanguíneo a nivel cerebral. ¿Cómo? A ver, ¿ideas? ¿Ah? Cortando el paciente. Que la carótida. Claro. Una vez aplazar la carótida hasta que ya, ¿no? O sea, como tú dices, reduciendo el flujo sanguíneo cerebral. Otra vía, ¿qué hacían? No sé bien. No, ¿qué? Un martillazo. A dormir. ¿Qué hacían? No, ya. La cosa es que a veces le pasaba la mano y el paciente fallecía, ¿no? Hay veces eso era peor que la enfermedad, ¿no? Ups. Se me pasó la mano. Y otra es sección de las raíces nerviosas, como decía tu compañero. Otra es aplicación de frío, ¿no? La crioterapia, ¿no? Cuando ustedes se congelan, ¿qué sucede? No sienten, ¿no? Entonces lo congelaban una parte y ya. Y otro hipnotismo, ¿no? No te va a doler, el dolor es una ilusión. Todo en la cabeza. Es una ilusión. Todo en la mente. Todo está en la mente. Oh. Y así, ¿no? Esta es una remembranza de cómo algunas cosas ocurrieron a través del tiempo, ¿no? Los asirios, la hipoxia cerebral, en el papiro de ellos en 1500 el opio, la mandrágora con el vino en el año 1000, Hipócrates ya empezó la esponja soporífera. Ya con esto se vio viendo la idea de que en sala de ¿qué han visto? ¿Con qué anestesia en la anestesia general? Con un gas, ¿no? Como es inhalatorio. Ya en esta época ya empezaron la idea de hacerlo inhalatorio, ¿no? Habiendo la esponja soporífera, que era una combinación de plantas, de mandrágora, veneno y opio. ¿Qué? ¿Antes de Cristo? Años antes de Cristo. Dioscórides es muy importante, él escribió algunas cosas de las plantas, todo, y él determinó ya la palabra anestesia, definió la palabra anestesia, ¿no? Para lo que es ausencia de la facultad de sentir. Dioscórides.
En 1540, mira, estas fechas, fíjate los años, ¿ah? Acuérdense más o menos esa fecha. 1000 años. Sí. Ya aparece el vitroro dulce que le llamaban, ¿no? Que es el éter, ¿no? Es una combinación de alcohol con ácido sulfúrico, ¿me entiendes? Entonces aparece ya el éter en el año 1540, ¿eh? En el año 1800 ya aparece, ya se describe el óxido nitroso, que era un gas hilarante o gas de la risa, ¿no? Acá ya también un poco ya el profesor ahí hizo la morfina, ¿no? El doctor Friedrich Serteno en Alemania. Este ya empezó a describir el Michel Faraday, el químico inglés, que nota la inhalación de éter como aire común tenía efectos similares al óxido nitroso. Además, advertía de los peligros de la alta dosis. Mira, puedes darte cuenta del año 1500 que se descubrió el éter y 1800 el óxido nitroso. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo usaban estos gases? No lo usaban para anestesia. ¿Para qué lo usaban? Para cambiar la voz. Pero mira, porque anestesia recibe, porque viste la primera lámina que os mostré, era en el año 1845, recién se hizo la primera demostración de anestesia. Estamos hablando de 1500, más o menos 300 años antes, 1800, casi 50 años antes. ¿Cómo lo usaban entonces? Porque era conocido el éter, el gas. Era gas hilarante, era para fiestas, era para cosas así. Consumidores. Ajá, consumidores de entonces para eso lo usaban. Entonces, ¿qué pasó? En 1844, Oran Wells, la especialidad que empezó a usar los anestésicos, ¿quiénes fueron? Los primeros fueron los odontólogos. Oran Wells era un odontólogo que también asistió a esos, había pues como los circos, ¿no? En los circos habían la gente soltaba en el escenario el óxido nitroso y la gente pues entraba ahí a divertirse, ¿no? Hasta de una forma religiosa, en forma hilarante, ¿no? ¿Qué sucedió? Uno de los participantes se cae y se rompe la pierna y se para y eso observa Wells y ve que no le duele nada. Le pregunta y sigue riéndose. Entonces este fármaco sirve para la anestesia. Y él, como era odontólogo, empezó a hacer algunos tratamientos odontológicos con el óxido nitroso. Y como todo, él quiso demostrarlo en público, ¿no? Y trató de hacerlo el 15 de enero de 1945, pero no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque en esas veces nadie se sabía de cuánta dosis dar, cómo dar, nadie sabía. En sus pacientes funcionaron, tal vez porque eran cirugías más pequeñas o porque eran pacientes más delgados. Se dice que en este paciente era un poco más obeso, más grande, entonces la dosis tal vez fue insuficiente. Entonces él ya como quedó, porque antes las cirugías eran en público, porque las cirugías eran, los cirujanos ¿cómo eran? Claro, pero eran los más, buscaban hacerlo más rápido, porque el paciente, si su cirugía se prolongaba, se moría por shock, por dolor. Entonces trataban de, en menos tiempo, operarlo. Eran unos súper veloces. ¿En qué tiempo? Hay una serie de Star Wars, si quieren ver ahí, el maestro del engaño, ahí ven cómo eran los cirujanos, ¿no? Era una demostración de cómo operaban con tiempo, y más rápido, ¿no? Más rápido lo es. Y este odontólogo, Oran Wells, muere adicto al alcohol y al éter, ¿no?
Pero siempre, como siempre, ¿qué cosa sucede? Tenía su pupilo, un otro odontólogo, Morto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Pero él, un poco más inteligente, se fue a preguntar, ¿no? Para ver la dosis, la fórmula química, todas esas cosas, a un químico, al doctor, el profesor Jackson. ¿Y qué pasó? Entonces él le recomienda que no usa óxido nitroso, usa éter. Y él empezó a usar éter, y él en el 1846 William Thomas de Morton investigó éter. Primero investigó en todos esos datos, investigó en animales, en sí mismo, en sus pacientes, y entonces nuevamente solicita otra vez hacer una demostración en público al mismo cirujano que su compañero le dijo, al doctor Warren. Y él se demoró en llegar a la demostración. ¿Por qué? Porque estuvo preparando un inhalador. Mira, ya empezaba los principios de una máquina de anestesia, porque vieron máquina de anestesia ahora todo moderno con todo esto. Esto es como decir la primera máquina de una anestesia, de un vaporizador. Se ponía el éter empapado acá y inhalaba el paciente, ¿no? Eran las primeras ideas de cómo hacer un vaporizador, ¿no? Con esa frase, un paciente que se llamó Gilbert Abbott, por una tumoración submaxilar, hizo la primera demostración el 16 de octubre de 1846. Con la frase, doctor, su paciente está listo, ¿no? Cuando lo terminó de anestesiar, él le dice al doctor Warren, doctor, su paciente está listo. Con esa frase, empezó la primera cirugía demostrada con anestesia. Por eso para nosotros el día de la anestesiólogo se celebra el 16 de octubre, por si acaso, ¿eh? Para que estén, ya saben por qué, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Y ahí empezó la investigación sobre otros campos, ¿no? Ya se empezó a usar el cloroformo. Ya había el tratamiento del cloroformo, empezó a usarse para hacer parto sin dolor, a pesar del rechazo de la religión, ¿no? De la religión de los clérigos de esa época. Como ustedes saben, siempre para el desarrollo de la medicina en la Edad Media fue obstaculizada. ¿Por qué? Por la religión, ¿no? Todo lo que les parecía raro. ¿Qué cosa le da Bruque? Día. ¿Y los? Entonces, pero en esa época ya había un poco de libertad, ya empezaba, a pesar del rechazo clérigo, ya había ya había desarrollo de la anestesia. El John Snow es considerado como el primer anestesiólogo propiamente dicho, porque los principales, los otros que eran odontólogos o también los mismos cirujanos. O sea, yo era cirujano, aprendí a usar el éter, que hacía anestesia yo mismo a mi paciente, yo mismo operaba. En cambio, el doctor John Snow, que él fue el primer dedicado solamente exclusivamente a administrar anestesia. Y él fue que dio al famoso, porque atendió a una de las reinas, a su octavo hijo, el príncipe Leopoldo, su octavo parto,
para un parto sin dolor usando cloroformo. Y ya empezó los estudios, empezó mejor, ya empezó en 1964, ya empezó la cocaína como anestésico local, ya también empezó las prácticas de buscar anestesia en otras regiones, la anestesia regional, ya empezó a inyectar cocaína en el espacio intratecal, ya es una primera anestesia raquídea. Ya también ya se estaba pensando en buscar una anestesia más segura. ¿Cómo era la manera, cómo se morían los pacientes en esas épocas? Los anestesiaban y la gran mayoría de veces no despertaban, pues. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué no despertaban? Buscaban la manera de ver por qué no despertaban. Entonces, buscaron entonces de asegurar lo que es la vía aérea. Entonces ya estaban los estudios de las primeras vías de cómo buscar algo seguro, tener la vía aérea, cómo asegurar la vía aérea. En este caso ya empezaron a hacer una traqueotomía. En 1880 ya realiza la primera intubación orotraqueal. Ya en 1897 diseña un aparatito autoescope. En 1906 ya publica el primer trabajo de parto. Y empieza también, ya se sabía ya que había problemas de qué, de reinhalación de CO2. Entonces en los equipos que se usaba para la anestesia empezaron a implantarse un absorbedor de CO2. Y de ahí, ¿qué pasó? O sea, entonces hicieron estudios, el cloroformo entró con fuerza, pero ahí se dejó de usar. ¿Por qué? Porque hubo estudios donde el éter había menos mortalidad que con el uso del cloroformo. La mortalidad con éter era 1.2 de 30.000 pacientes y el otro era 1 de 2.600 pacientes. ¿Dónde era la más mortalidad? Era en el cloroformo, por eso se dejó de usar. Veía en 1910 un tubo endotraqueal con un magneto inflable, bloqueo del plexo axilar en 1911. En 1913 se usa ya la endoscopía con la endoscopia en forma de L. En 1922 ya se describen las etapas de la anestesia inhalatoria. En 1928 se usa el curare en la anestesia. ¿Curare qué cosa era? ¿Le suena algo? ¿El curare le suena algo? ¿Le suena aquí el curare? Curare. Porque cuando hablamos de los demás, y más o menos el bloqueo es cuando paralizan un miembro, ¿no? Pero el curare, ¿qué cosa es? Entonces, ¿no? Se introdujo el curare en la anestesia clínica general. ¿Qué le suena el curare? ¿Qué cosa era? ¿Idea? ¿Alguna idea? No, curare es un medicamento. Los indios lo usaban del Perú, del Amazonas lo usaban para paralizar a sus víctimas, a sus presas. ¿Qué puede ser? Los dormían, no es un gas, ¿qué cosa era? Era una planta que paralizaba. O sea, es un relajante muscular. Entonces ya lo dormían con el éter o con el cloroformo y empezaron a usar parecido al rocurón. El rocurón es un súper mejorado al curare, ¿no? El curare es uno de los primeros en descubrir, que eran la cerbatana que usaban los de la Amazonía y paralizaban sus presas y lo podían cazar. Claro.
Ya en 1920 ya se propone la anestesia inhalatoria a través del tubo endotraqueal. Antes de eso, ¿cómo era? Eran esos vaporizadores que se ponían en la cara, ¿no? Pero en 1920 ya él sugiere usarlo por el tubo endotraqueal, como se hace hasta la actualidad. Y ya se hicieron, en este periodo de 1920 a 1960, estaban buscar algo alternativo a la éter, ¿no? Porque acuérdense, mira, ¿desde cuántos años? Mira, desde que apareció hasta los 1900 tantos, 1960, no había otra alternativa, se sigue usando el éter. Hasta que apareció el alotano. El alotano se empezó a usar en esos años. Y ya aparece también en 1934 un hipnótico, un barbitúrico, que es el diopental sódico. En 1996 la DEO ya se sintetiza un medicamento, la DEO tuvo curarina, que era ya un relajante muscular mejorado al curare natural que había, ¿no? En 1947 ya incluso la aplicación clínica de la lidocaína. En Austria se usa por primera vez la succinilcolina, que también es un relajante muscular. En 1957 ya aparece la bupivacaína. Y en 1961 aparece el concepto de concentración alveolar mínima. Concentración alveolar mínima es la concentración del gas anestésico para que haga efecto en un paciente, ¿no? Ya se va en 1 o 2 MAC, eso van a hablar ya en la próxima semana, cuando hablan de anestesia inhalatoria. Y así se fueron apareciendo hasta que los medicamentos que usamos actualmente, que recién aparecieron a partir del siglo pasado, a partir de 1980, ¿no? Que lo que es el propofol, el sevoflurano, el remifentanilo, lo que usamos actualmente. Y en el Perú, eso fue a nivel internacional. ¿El Perú rápidamente llegó a esa modalidad o no? Esta es la descripción que se tiene, ¿no? El jueves 29 de abril de 1847 se llevó en el Comercio se publicó el primer ensayo de utilización en esta capital, donde el doctor Sandoval aplicó en un paciente politraumatizado el éter. El éter era ya conocido, como decir, ¿no? Ahorita tener el alcohol, ¿no? Tu pisco, todo esto, tener igualito, y era conocido, ¿no? Existía a nivel mundial. Por eso Morton quería patentar el éter, pero no podía patentarlo porque ya todo el mundo lo tenía. Entonces, por eso a nivel mundial, por ejemplo, la primera demostración fue en 1846, y en 1847, a los pocos meses, ya en el Perú ya lo estaban usando. Bueno, hasta aquí alguna duda, una pregunta, es parte de la historia, solo para el entendimiento de lo que es la anestesia, de cómo evolucionó, ¿no? O sea, en realidad la anestesia es segura a partir de este siglo. El siglo pasado todavía, a fin del siglo pasado, recién se va haciendo segura. Por eso antes, ¿cómo entraban sus familiares a anestesia? ¿Qué pasaba? ¿Qué decían? ¿De qué se preocupaban? Cuando yo iba a pasar visita a anestesia, ¿qué decía? Doctorcito, no se pase la anestesia, no me ponga mucha anestesia, ¿no? ¿Por qué se mueren los pacientes? Supuestamente por la gente. ¿Qué decían? ¿Por qué se morían? Sobredosis. ¿Cierto o no cierto? Ah, es lo que común, lo que dicen, ¿no? Sobredosis, decía. ¿Puede ser cierto? Por un paro respiratorio. No, mi chamba es llevar a paro respiratorio. Como ya vieron los que notaron, o los que no estaban en el curso general, ¿cuál es la chamba del anestesiólogo? Yo los llevo al paro respiratorio. Esa es mi chamba. Que no sabía. Esa es mi chamba. No, pero no, si llegara, el paro respiratorio sí llegar al paro cardíaco, ¿no? Yo lo llevo al paro respiratorio, pero no lo llevo al paro cardíaco.
Porque si tú te pasas de anestesia, el problema es el manejo de la parte ventilatoria. El problema son los descuidos. Por ejemplo, nosotros mantenemos la homeostasis. Si yo me descuido, ¿qué sucede? Como dice ahí los compañeros del otro salón que decía, ¿no? Se duerme el anestesiólogo, se sale de su sala. ¿Qué pasa con ese paciente? No estoy vigilando. Entonces, como el avión, ¿no? La anestesia es como el avión, les explicaba a sus compañeros. ¿Dónde son las partes más críticas? Cuando entra, cuando la anestesia, ustedes tienen que matar en un, como dice, el piloto automático, y de ahí él. Entonces, los momentos críticos son al iniciar y al aterrizar. Pero eso no implica que durante el que está volando ahí tranquilo no haya complicaciones. Puede haber turbulencias, igual en anestesia. Puede haber. Los paros, los accidentes en anestesia generalmente son por descuido del anestesiólogo que no se ha dado cuenta. Por eso se crearon, ¿qué cosa? Los monitores. Antes, ¿cómo era la anestesia? Ojo clínico, nada más. ¿No? El cirujano me decía, ¿no? La sangre está moradita, ¿qué pasa? Está más oscura, ¿no? Entonces le falta más oxígeno, le doy más oxígeno, ¿no? En cambio, por eso era por descuidos. ¿Y qué pasa si me dan sobredosis? Yo puedo ponerle, me equivoco, ¿no? Puedo poner una ampolla de diazolán que viene de 5, yo le puedo poner la primera de Ursi de 50. ¿Me puedo equivocar? No pasa nada. Me puedo equivocar con el cebolano, le abro demasiado, no pasa nada. Y Pental lo puede poner 2 frascos, no pasa nada. No se va a morir el paciente si tú estás con cuidado. Pero si ese paciente, yo manejo la vía aérea, está entubado, ese paciente no se muere. El problema es cuando hay un descuido. Entonces, para eso, ¿qué cosa tenemos que hacer? Como en todo actividad médica, ustedes han hecho clínicas, ¿no? Sí. Han hecho cirugía, han hecho... Cuando tú atiendes a un paciente, ¿qué cosas haces lo primero? Preguntan por antecedentes. Haces una valoración clínica, una historia clínica, cualquier especialidad que tenga. ¿Me entiendes? Yo soy endocrinólogo, tengo una historia clínica porque ese paciente llegó a tener diabetes, ¿no? Yo soy, eres el cardiólogo porque ese paciente es hipertenso. Entonces busco los antecedentes, busco las patologías, busco en qué momento. Igualmente los anestesiólogos hacemos una historia clínica. Entonces vamos a empezar el tema de evaluación pre-anestesia. Vamos a hablar de la valoración pre-anestésica. Es lo que nosotros hacemos en consultorio. Todo paciente programado debe pasar por una evaluación anestésica. Anteriormente no pasaba. Y ha demostrado que la evaluación pre-anestésica disminuye la mortalidad de los pacientes anestesiados. Por eso actualmente un paciente que se te muere en sala es bien difícil, ¿no? Se muere, pero es rarísimo. Anteriormente, en el siglo pasado, era casi frecuente. Por eso la gran mayoría de personas tenían miedo más que la cirugía, a la anestesia, porque era algo desconocido. En cambio, ahora se está volviendo cada vez más seguro. Entonces, ¿qué es la valoración anestésica? De definición, proceso clínico que precede la administración de anestesia antes de un procedimiento quirúrgico. Consiste en la obtención de información de distintas fuentes, historia clínica, examen de laboratorios. También, ¿para qué? Para educar y orientar al paciente y la elección de la anestesia, ¿no? ¿Qué tenemos que ver? Momento de evaluar son días previos a la cirugía. Si es un paciente de emergencia, lo puedo ir si me da tiempo, lo puedo ir a visitar a emergencia. Tengo que ver la historia y el examen físico, ¿no? Hacerle un examen físico. Ya vamos a ver cómo se hace el examen físico en estos pacientes.
los medicamentos que está usando el paciente, ¿no? Y los que puedan haber alguna alteración con mis medicamentos que voy a usar, ¿no? Los exámenes preoperatorios, ver qué exámenes preoperatorios te pedir al paciente, los que tiene, ¿no? El ayuno, cuándo se está recomendando el ayuno, cuántas horas, y al final termino con el consentimiento informado. Todo paciente que va a ser sometido a anestesia tiene que tener una firma de un consentimiento informado. ¿Cuáles son los objetivos de la valoración preanestésica? Valorar el inicio de la relación, que haya una relación anestesiólogo-paciente, porque el anestesiólogo es el que menos usa, prácticamente el único que tenemos que nos ve el paciente es en esta evaluación nada más. De ahí, porque en sala de operaciones ya ni se acuerda, más con los nervios que está el paciente de la operación, ya ni se acuerda de quién, ¿no? La única que podemos tener una relación es el momento de la valoración preanestésica. Valoración del estado físico, psíquico del paciente, así como sus pruebas de laboratorio y otros estudios. Detectar los riesgos específicos relacionados con el acto anestésicos. Determinar el estado físico del ASA, ya ven por qué cosa es eso. Revisión de la medicación actual, lo que está tomando el paciente. Elegir la técnica anestésica más adecuada en función a la situación clínica del paciente y la técnica quirúrgica. Indicación sobre el ayuno preoperatorio y al final la firma de consentimiento informado. Esta es la historia nosotros que hacemos nuestra hoja de evaluación preanestésica que hacemos en el hospital donde trabajo. Siempre indicando el nombre, la edad. ¿La edad es importante o no? ¿Por qué podría ser importante la edad para una anestesia? Porque hay pacientes que no necesitan más dosis de ciertos medicamentos. Viendo el paciente, ¿no? Hay dos momentos críticos en la edad. Los pacientes de edad avanzada, por su condición, más de 70 años, y los pacientes menores de 1 año o neonatos, ¿no? Que son los más lábiles. ¿Por qué? Porque el otro está en crecimiento de su formación y el otro está en deterioro de sus órganos, ¿me entienden? Entonces, por eso es un estado más crítico. ¿El sexo es importante o no? En una dama siempre vigilar, ¿no? Si es una dama en edad fértil, hay que ver que no esté embarazada, porque todos nuestros medicamentos pueden ser teratogénicos, ¿me entienden? No hay los medicamentos en esa general, todavía no están hechos estudios en pacientes así, en gestantes, ¿no? Entonces se tiene que tener cierto cuidado en eso, ¿no? Y si está gestando, tomar los medicamentos especiales para ese tipo de pacientes, porque al final todo paciente puede ser operado, si no la cosa es tener los cuidados necesarios. El peso sería importante. Cuando llevamos el ASA vamos a tener eso, ¿no? Siempre el índice corporal debe ser menor de 30, de 30 a 40, el índice de masa corporal, y es una paciente con obesidad, y más de 40 ya es una obesidad mórbida. Y siempre registrando la fecha y hora de nuestra evaluación, el diagnóstico que tiene, y la cirugía que va a ser sometida, revisando los antecedentes personales importantes, ¿no? Viendo qué cosas tienen esos pacientes, ¿no? Puede tener diabetes, asma, tuberculosis, se ha convulsionado, si tiene anemia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, qué medicamento está tomando actualmente, cirugías anteriores que ha tenido, si ha tenido un problema con las anestesias previas, si los familiares, antecedentes familiares también es importante para ver la relación con el momento actual del paciente. Ahí bien. Entonces entramos, viendo los antecedentes del paciente, pasamos a ver las horas de ayuno. Es muy importante en nuestra valoración. ¿Por qué creen que es importante las horas de ayuno? Porque ustedes ya el próximo año van a ser internos, ¿no? Ya van a tener que preparar a sus pacientes para sala de operaciones.
Se puede aspirar. Entonces a cualquier paciente no lo vas a llevar, no, doctor, ya está su paciente listo. ¿Por qué es importante las horas de ayuno? Porque mira, está ahí uno de los antes de nuestra evaluación, vemos las horas de ayuno. Se puede aspirar. Vamos a la aspiración. Entonces, ¿qué cosa tenemos que ver? El contenido gástrico es importante. O sea, tiene que estar el estómago vacío. Entonces, dependiendo de lo que el estómago ha tenido en la última ingesta, podemos determinar cuántas horas de ayuno le damos al paciente. ¿No? Ahí está, mira, ¿ven? Líquidos claros hasta 2 horas previas. ¿Tomamos agüita antes de 2 horas? No hay problema, pasas a las operaciones. Pues agua, infusiones, todo, cualquiera de esos agua, pero sin azúcar. Leche materna, un bebé, ¿no?, que está lactando, con leche materna, no la leche maternizada, la leche materna de la mamá, hasta 4 horas. La leche que no es, las fórmulas infantiles son 6 horas. Comidas ligeras hasta 6 horas. Pan tostada, galletas, infusiones con o sin leche, ¿no? Y comidas completas, es así, 8 horas. Por eso los compañeros la otra vez, ¿no?, cuando pregunté, ¿cuántas horas? 8 horas, no hay pierde para cualquiera, dice. Pero tener en cuenta que los niños sí se deshidratan, ¿no? Imagínate en un tiempo de verano, esos pacientes, si tú no tienes más de 8 horas de ayuno, van a estar deshidratados a sala de operaciones. También todo tiene su tiempo adecuado. Cuando es demasiado, también al paciente le afecta, porque ese paciente va a entrar deshidratado. Lo que no he puesto acá es para pacientes, pueden tener pacientes que tengan una medicación, una indicación de preoperatorio. Es un paciente nervioso, le quiero sedar, le quiero dar al prazolam. Es un paciente hipertenso, le quiero dar su captopril o su losartán, lo que tiene que tomar el paciente. Porque a los pacientes, en cuanto a la hipertensión, no se les suspende la medicación. Entonces, a ellos nos puede dar hasta 1 hora antes de la cirugía con el mínimo de agua posible, con tal que pasen la pastilla, nada más. Hasta 1 hora en esos casos. Bueno, esto es lo mismo, solamente esto es para procedimientos con sedación. Es casi parecido, es la misma situación. A ver. ¿Quiénes tienen el vaciamiento gástrico lento? Ya. ¿En quiénes casi siempre voy a tener que premedicar? Puede ser un paciente postrado, puede ser. ¿Quién más? Embarazadas. Todas las gestantes tienen un vaciamiento gástrico lento. Y si tienen el componente de obesidad, peor. Otro, los obesos, ¿no? Cuanto más obeso sea, más tiene la digestión más lenta. Porque el vaciamiento gástrico normal es en 3 horas, pero se da por razones estos cuidados. Y los hipotiroideos, ¿no? Son los que tienen un vaciamiento gástrico, son ejemplos de vaciamiento gástrico lento. Esto es un ejemplo, ¿no?, de cuándo puedo reprogramar si es un paciente hipertenso, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más. Si la presión está más elevada, el EKG sugiere una isquemia, un infarto menor a 6 meses, antecedente de episodios isquémicos encefálicos, tengo que reprogramar a ese paciente sí o sí, ¿no? Para eso es mi valoración preanestésica. Este es en caso de la hipertensión, pero hay varias patologías que pueden también así ser evaluados antes de la cirugía para poder reprogramarlos.
Entonces ya sabemos a las horas de ayuno. Ahora pasamos a nuestro examen físico. Para eso tenemos que valorar la presión arterial, la frecuencia, como digo, ¿no? Depende de la presión. Si está elevada, ya vimos que se tiene que reprogramar. La frecuencia cardíaca también está en relación. Si un paciente lo encuentro en 130, 140, algo está pasando con ese paciente, ¿no? Claro, entonces, no, por eso digo, si es un paciente, estamos hablando que un paciente va a estar en cirugía programada, ¿no? ¿Qué hago? Tengo que ver por qué es eso, tengo que identificar por qué está con esa frecuencia elevada, ¿me entiendes? O sea, la cosa es en lo que primero es identificar por qué está teniendo esa frecuencia. Una frecuencia respiratoria de 30, ¿es normal o no es normal? Encuentra al paciente, entonces tengo que ver por qué ese paciente está haciendo esa frecuencia respiratoria. Temperatura, le encuentro una fiebre, tengo que identificar por qué está haciendo una fiebre, porque ese paciente no se puede. Un paciente tiene que entrar a la sala de operaciones en las mejores condiciones. Esas son cuantas funciones vitales. Y de ahí pasamos a lo que más nos interesa y en la que te debe más cuidado, que es la valoración de la vía aérea. ¿Por qué valora la vía aérea? Claro. Yo como anestesiólogo, ustedes saben que, como digo, nosotros el manejo de la vía aérea es lo más importante, porque mi chamba es llevarlo al paro respiratorio, ¿me entiendes? Porque hablan de anestesia general, no anestesia regional. Cuando quiero que el paciente respire, le pongo anestesia regional. Entonces lo llevo al paro respiratorio, al paciente medicamentosamente. Entonces tengo que valorar, porque tengo que colocar un tubo endotraqueal. ¿Y ese tubo endotraqueal tiene dificultad en hacer o no tiene dificultad? ¿O es sencillo? ¿Ya? ¿Es fácil? Con experiencia. Claro, para tener cierta experiencia hay que tener más de 100 intubaciones, ¿no? Para considerarse relativamente uno que domina el tema, ¿no? Si tienes menos de eso, todavía no dominas el tema, ¿no? Pero de todas maneras yo también tengo que ver las dificultades y prever antes de hacer el procedimiento. Por eso tengo que hacer mi valoración de la vía aérea. Primero el Malampati, la distancia tiromentoniana, el movimiento del cuello y la apertura bucal. La distancia tiromentoniana entre el bordo inferior del cartílago tiroides, 6.5 centímetros, 3 dedos. Predictivo de dificultad. Apertura bucal tiene que ser más de 3 dedos. La subluxación mandibular, que haya movilidad, ¿no?, en la mandíbula. Y que el cuello, que haya una flexión y una hiperextensión, rango del movimiento del cuello. Ya en los ancianos a veces ya no hay el movimiento, está disminuido. Entonces, ¿qué hacemos al paciente para evaluar en consultorio? ¿Qué le pedimos? Que abra la boca lo que más que pueda. Y tengo que identificar qué elementos hay que identificar. Ahí están los pilares, la úvula, el paladar blando y el paladar duro. Difícil, fácil, ¿no? Tengo que identificar esos reparos anatómicos. Y vamos a la clasificación de Malampati. Esto sí se tiene que aprender bien porque es pregunta para casi todos los exámenes ¿no?, que están expuestos, ¿no?, del ENAM, de la residencia. Siempre se van a preguntar sobre la escala de Malampati. Es una de las clasificaciones, ¿no?, que hay. Clase 1, ¿qué cosa vemos? Todo lo que vimos, ¿no? Los pilares, la úvula, el paladar blando y el paladar duro. En la clase 2, visibilidad del paladar blando y la úvula, parcialmente la úvula, casi la punta ya no se ve. En la clase 3,
visibilidad del paladar blando y la base de la úvula, las custas. Solamente casi se ve el paladar blando. En la clase 4 solo es visible el paladar duro. La 3 y 4 son predictores de intubación difícil. Escala Petit-Andretti, distancia tiromentoniana, ¿no? Es la distancia desde el mentón entre el cartílago tiroides y el borde del mentón. Debe ser mayor a 6.5 centímetros. Si es entre 6 y 6.5 grado 2 y grado 3 menor de 6. Y cuando es de grado 3 hay dificultad para la intubación. Otra clasificación que tienen que entender es la clasificación de Horman. Esta no se visualiza en la evaluación preanestésica, muchachos, ¿eh? Por si acaso eso no van a poder verlo en una evaluación preanestésica. ¿Ese cuándo se ve? Porque estamos hablando de las cuerdas vocales. Le ponemos en este momento porque a veces son preguntas de exámenes, ¿me entiendes? Entre esta clasificación. Entonces es importante que lo sepan. Esto solo se ve cuando tú haces la laringoscopía. Cuando hablas con tu laringoscopio, introduces y empiezas a buscar la epilotis y de acuerdo a la que tú encuentres es grado 1, grado 2, grado 3. En grado 1, ¿qué encuentras? Todas las cuerdas vocales son visibles en su totalidad. Interpretación e intubación muy fácil. En grado 2, las cuerdas vocales son visibles parcialmente. Intubación con cierto grado de dificultad, pero veo de todas maneras las cuerdas vocales, no identifico. Cuando ustedes intuben, ¿qué van a tratar de ubicar? Las cuerdas vocales. No es ubicar cualquier agujero, sino es ubicar las cuerdas vocales. En el grado 3 solo se observa la epiglotis. Intubación posiblemente difícil, ¿no? El grado 4 se observa casi realmente, no, se puede entrar parcialmente la epiglotis o tampoco no puedes encontrar tal vez. Estos se intuban posiblemente con técnicas especiales. Hacemos nuestra evaluación y determinamos si tenemos dos varias dificultades. Definimos ahí que el paciente tiene dificultad para la intubación, sí. ¿Qué otra cosa vemos? La dentadura. ¿La dentadura es importante o no? ¿Alguien ha hecho la laringoscopia ya? No, todavía. No. Siempre cuando a veces coloca, choca con los dientes. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Que el paciente, por ejemplo, tiene algún proceso metabólico, algún como un diabético, así, va a tener retracción de las encías y esos dientes son fáciles de que se salgan. Apenas le chocas, se sale. También en quiénes, en los niños. En los niños que están haciendo recambio de dientes, también es importante. Si los niños se saca, ¿por qué? Porque es un riesgo de que pueden golpear, se cae y se va a la vía aérea, ¿no? Es un problema eso. Entonces hay que tener cuidado con lo que es la dentadura. Y las prótesis también. ¿Las prótesis se retiran o no se retiran? ¿Por qué? Cuando el paciente se relaja, sus prótesis se van a caer. Allá, ¿cuál es el principal obstructor de la vía aérea? La lengua. Por eso cuando dormimos roncamos, ¿no? Porque se nos cae la lengua, ¿no? Y un paciente inconsciente también la lengua, ¿no? Se le cae. Entonces por eso hay que liberar primeramente la lengua. ¿Cómo liberamos la lengua? Tubo de mayo es una manera, otro. Traccionando la mandíbula, muy bien. ¿Calor? Se está quemando algo. ¿Ah? Se está quemando la universidad.
vamos a hacer con los incendios. Y ahí también hacemos la evaluación del tórax, la parte cardiovascular y la parte neuromuscular, ¿no? Siempre haciendo una evaluación. Y si hacen una evaluación de la columna, cuando vamos a hacer una anestesia regional, para ver si va a haber dificultad o no dificultad para la cirugía, para colocar en la anestesia regional. Y de ahí nos vamos a los exámenes de laboratorio. Ahí está empezando de los el HIV, de sífilis, de la hepatitis. ¿Por qué es importante eso? ¿Para qué sería importante que un paciente se sepa que es HIV, que es sífilis, que hay una... Primero, protección al personal. Protección prácticamente al personal, ¿no? Y tener cuidado en lo que hace. Pero en realidad, ¿cuál es la norma básica? Cuando tienes un paciente, ¿cuál es la norma básica? Hasta demostrarlo. Todo paciente es para ti es tal como si fuera HIV positivo, hepatitis B positivo, ¿entiendes? Por eso tienes que colocarte tus guantes, tus mascarillas si es necesario, no tomar todas las precauciones necesarias, hacerlo con cuidado y con responsabilidad cualquier procedimiento, porque potencialmente todo paciente puede tener esa enfermedad. Otro, la hemoglobina. ¿Cuándo a un paciente le decimos que esto es lo normal? La hemoglobina normal de 12 a 14, 14 a 16 grados. ¿Con cuánto no le permite entrar a la sala? 5 de hemoglobina dentro de la cama, ¿entrar a la sala o no? 10. Menos de 10. Aunque ahora dicen hasta con 8, 9, ¿no? Pero la normativa en mi hospital es con 10, ¿no? Si tiene menos de 10 para una cirugía programada. Si el tratamiento con cirugía de emergencias se evalúa dependiendo del caso, ¿no? Entonces, pero al final, por ejemplo, ahí tenemos, hay veces, en casos especiales se deja entrar con menos. Por ejemplo, las histerectomías, son damas que están sangrando, siguen sangrando, le ponen sangre y sigue sangrando, bien difícil que va a tener una hemoglobina de 10, entonces tratamos en ese caso hacer una excepción y con un paquete de sangre para ponerlo intraoperatorio, 2 de 3, o dependiendo del caso, entramos, ¿no? Pero en la gran mayoría de pacientes programados debería entrar con una hemoglobina mayor a 10. Los glóbulos blancos que no estén aumentados, porque están aumentados pues hay un proceso inflamatorio, el paciente no debe entrar con ningún proceso inflamatorio, ¿no? Salvo sea una cirugía de emergencia, que es diferente, ¿no? Estamos hablando básicamente de cirugías programadas, porque cirugías de emergencia el tratamiento es diferente y cada caso es único, ¿eh? Entonces es diferente en un paciente de emergencia. Siempre las plaquetas de lo normal, 150.000 a 400.000, el tipo de ovulación también dentro del rango permitido, la urea, la creatinina, lo adecuado para el paciente, porque no puede dejar pasar un paciente. ¿Por qué me interesa saber la función renal? A ver. Por la medicación que tengo, ¿no? ¿Entiendes? Porque todos los medicamentos no se metabolizan, bien que a nivel de hígado o a nivel renal o en ambos. Entonces, no es importante, por ejemplo, en caso de nosotros usamos bastante los relajantes musculares. Un paciente con una creatinina de 4, por ejemplo. Yo uso mi relajante muscular, que es el que han visto, lo que han entrado a sala de operación, los han visto, que es el rocuronio, ¿no? Eso se metaboliza más lentamente, entonces ese paciente termina la cirugía, ¿va a terminar la relajación muscular? ¿Sí o no? No, se va a prolongar su efecto. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Que no va a respirar. Por más que le quite todos los anestésicos, ese paciente va a despertar, no va a poder mover ningún músculo.
Entonces el paciente va a tener intubación prolongada hasta que metaboliza el medicamento. Otro es la glicemia. Para cirugías programadas tratamos de entrar menos de 150, ¿no? Para cirugías de emergencia hasta 180 o 200 en cuanto a la glicemia, en pacientes diabéticos, ¿no? La radiografía de tórax básicamente para ver el índice cardiotorácico normal, los senos ortopédicos libres, sin imágenes agregadas. Y dependiendo, casi todos los pacientes que entran a la sala de operación deben tener su riesgo cardiológico, su riesgo quirúrgico. Riesgo neumológico solo en casos especiales si tuvieran alguna patología pulmonar. ¿Y para qué todo esto hago? ¿Cuál es mi conclusión? ¿Cuál es mi diagnóstico? Ya tiene su diagnóstico el paciente, ¿no? ¿Para qué todo esto hago? ¿Para qué? Para disminuir la mortalidad. ¿Para qué? Para disminuir la Claro, el riesgo, pero yo llego a ese riesgo, ¿cómo lo determino? El ACE, exactamente. Entonces, yo llego haciendo toda esta valoración que hemos hablado, viendo los riesgos que pueda tener, terminamos en el ACE. Eso sí tienen que aprender, son básicos, ya ven, Malampati, el Corman y el ACE. Es fundamental el ACE, ¿no? Entonces, por eso digo, todo eso se ha hecho para llegar a una conclusión. Entonces, mi diagnóstico final es el ACE. Porque con diagnóstico quirúrgico ya tiene, concluye en el ACE. ASA 1, ¿qué es? Pacientes sanos sin ninguna alteración y trata el proceso de operación que precisa una intervención. Un paciente de 30 años se va a operar de una hernia. ASA 1. ASA 2, paciente con alguna alteración, enfermedad sistémica leve o moderada que no produce incapacidad o limitación funcional. Hipertensión controlada, anemia, tabaquismo, diabetes controlada, asma, embarazo, obesidad. Toda enfermedad que está controlada, diabetes controlada, todo dentro de el ASA 2. Obesidad. Obesidad normal. Índice de masa corporal, ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos? Stephen. Mayor a 30. Entre 30 y 40 es un ASA 2. Obesidad, ¿entiendes? Un embarazo. Una gestante. Una muchacha de 25 años embarazada. No tiene ninguna enfermedad. ¿Qué ASA es? Por el hecho de estar embarazada es 2. Un asma, pero un asma controlado. Una diabetes controlada. Un fumador sin patología. Estamos hablando de un tabaquismo, pero que no tenga ninguna sintomatología. No va a ser que tenga EPOC. Ya con el EPOC todo ya pasa a ser hasta 3. Estamos hablando de un tabaquismo, un fumador habitual que fuma nada más. El hecho de que fume, a pesar de que su radiografía salga normal, es un ASA 2. Un factor de riesgo. ¿Por qué sería el tabaquismo? ¿Qué cosa produce el cigarro en los pulmones? Está preocupado, mira, ¿qué cosa dice? Yo soy un ASA 2, dice yo. ¿Ah? Vasodilatación. Puede ser, pero otra cosa hay más. Porque han hecho neumo, ¿no? Han hecho neumo, ya supongo, ¿no? Sí, broncoconstricción. Y a eso fue, no creo que... Fibrosis, ¿verdad? Fibrosis, pero eso es prolongadamente. Pero estamos hablando de un paciente que fuma habitualmente, que no tenga ninguna patología todavía, ¿no? Instalada.
Ya, pero no está instalado ninguna patología. Ya. Pero ninguna. Entonces tú te pones a fumar un par de semanas. ¿Qué Ya. pasaría en tu persona? No vas a hacer fibrosis, no vas a hacer nada, ¿no? Porque te sientes empezando a fumar. Pero más salud. ¿Mm? Porque ahorita no empiezas a fumar 2 semanas, yo te pongo de frente a asa 2. Pero doctor, ¿por qué? Si yo te digo sano, yo no. Simplemente porque me has dicho que estás fumando 2 semanas, ¿no? Todos los días te tomas unos 3, 4, 5 cigarrillos diarios. Pero tu radiografía sale normal, ¿no? Tu función es Claro, biometría sale normal. ¿Cambio estructural que te genere el tabaco en 2 semanas? ¿O eso? Claro, ¿qué cosa te produce? O sea, el efecto del tabaco, del cigarro en tus pulmones. Disminución de la capacidad funcional. Disminución de la cosa, de la movilidad de los ¿Abierto? cilios, de la movilidad de botar las secreciones de todos los cilios, disminuye su movilidad. Entonces tu mucosidad no tiene la capacidad de botar habitualmente, ¿me entiendes? No formas de fricción. Claro, es propenso porque disminuye esa capacidad. Por eso es un ASA 2. Entonces, a pesar de no tener ninguna otra. En un ASA 3, mira, paciente con alguna alteración sistémica grave que produce una limitación funcional definida. Angor, hipertensión no controlada, diabetes no controlada. Ahí aparece ya el EPOC. El EPOC ya sí es una persona que ya fumó crónico, ya tiene, ese ya es un EPOC, ya es una patología instalada en los pulmones. Ese sí ya es un ASA 3. Historia de infarto antiguo del miocardio, obesidad mórbida. Una índice de masa corporal mayor de 40. Ya, dime. ¿Qué es angor? ¿Ah? Angor. Es angina. 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 O como decir, ¿no? Angina estable o inestable, ¿no? La angina estable ha tenido una angina que está ahí medicada, ¿no? La angina inestable pasa al ASA 4. ¿Me entiendes? Cuando hay cambios en el EKG, insuficiencia respiratoria. ASA 4 que es paciente con enfermedad sistémica grave o incapacitante que constituye una amenaza constante para la vida y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Una insuficiencia cardíaca global. Un ICC, ¿qué es? Se va a operar una insuficiencia cardíaca de una varices. ASA 4, porque tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Está insuficiencia, está agitado, pero tiene que operarse por un proceso, ¿no? Entonces, ASA 4. El ASA 5, pacientes terminales o moribundos con expectativas de supervivencia no superior a 24 horas con o sin tratamiento quirúrgico. Él dice que el ASA 4 es hepatopatía, pero si fuera una hepatitis crónica. ¿Cómo? Ahí en el ASA 4 sí que es hepatopatía, pero si fuera una hepatitis crónica. También en el ASA 4. Básicamente está hablando de una insuficiencia hepática, ¿no? Pero esto se va a referir más a un tipo, un paciente que tiene cirrosis, por ejemplo. ¿Ya? Un hepatitis B que crónico que todavía no ha llegado a la insuficiencia, porque eso en el tiempo pueden llegar a una cirrosis. Pero en este caso no, pues en este caso está hablando de hepatopatía, es una cirrosis, prácticamente hablando de una cirrosis. Y el ASA 5 ¿Para qué operan? no, casi todos mueren. Con o sin operación mueren. Pero ¿qué patología puede ser? Porque ya el TH de la lámina no tiene idea. ¿Qué puede ser? A ver, la dejó vacía, no tiene idea. Capaz con una hemorragia, pero totalmente. ¿Ah? Hemorragia, ¿qué cosa te causa una hemorragia severa? ¿Ah? Un shock, un politraumatizado, puede ser, ¿no? Pero no, otro, un politraumatizado que está ya. Un ejemplo clásico de este es ruptura de aneurisma. Es un tipo clásico, pero tú lo que dices también es, ¿no? Pero básicamente es un aneurisma, que no hay manera de que se pase, sí o sí se va a morir. Lo metemos a sala, por si acaso, ¿no? Y hay un milagro, ¿no? Pero lo más probable es que se muera, por cumplir entradas. Y el ASA 4, el ASA 6, que digo, el ASA 6, paciente con muerte cerebral.
¿Pero para qué va a entrar a la sala? Estamos hablando de paciente que va a entrar a la sala. Donación de órganos. ¿Es seguro? Ese ya está muerto, o sea, ya prácticamente está muerto cerebral. Pero tiene ciertas funciones, conservadas. Ciertas funciones, porque tú para trasplante, ¿qué cosas tienes que tener? Muerte cardíaca, pero no cerebral. No. Al revés, muerte cerebral, pero no cardíaca. Si muerte cardíaca, ese paciente no me sirve para nada, ni para trasplante, para nada. Al revés. Tiene que tener solo muerte Pero no cardíaca. cerebral, pero no cardíaca. ¿Por qué? Porque todas las funciones que tanto. ¿Para qué ese riñón conserve? ¿Para qué ese corazón se conserve? ¿Para qué ese hígado se conserve? ¿Qué cosas tienen que pasar? Tiene que tener un flujo sanguíneo y oxigenación adecuada. ¿Me entiendes? Si tiene una oxigenación adecuada y un flujo sanguíneo adecuado, ese paciente es candidato a donación de órganos. Pero si está chocado, si está, como dicen, ¿no? Está en paro cardíaco, voy a reanimarlo. ¿Me sirve para la donación? No me sirve, ¿no? Entonces, tienes que ver en qué estado está, ¿no? Otra cosa es solamente con muerte cerebral, ¿no? Entrar a la sala para sacarle el órgano para el trasplante, nada más. Y el ASA-E, ¿no? El E prácticamente es una inclusión, es un paciente politraumatizado que me llega de emergencia, por ejemplo. Se ha chocado en la Panamericana y no. ¿El ASA-E para qué es? Determina la emergencia. Si un paciente que yo no lo puedo evaluar para nada, me viene, como dice, ¿no? Va a atropellar el carro y los cirujanos vienen con el paciente corriendo a hacer las operaciones. No sé nada, le pongo ASA-E nada más. Pero es un paciente con apéndice. Un paciente de 25 años que le diagnostican apendicitis aguda, para hacer las operaciones. Ese paciente sí me da tiempo a que yo pueda ir a evaluarlo, ¿no? Entonces ese paciente no tiene ninguna patología, es un paciente joven, pero es una paciente con cirugía de emergencia. Entonces, ASA-1E. Le agrego solamente E porque es una emergencia. Si bien es cierto, es un paciente sano, por ser una cirugía de emergencia, aumenta el riesgo. ¿Y para qué hago todo esto? El ASA, primero, ¿qué cosa es? Ya dijeron ustedes qué cosa es. ¿Qué me determina? Mortalidad perioperatoria. La mortalidad, el riesgo que tiene de que ese paciente fallezca en sala de operaciones. Eso es lo que me determina el ASA. Doctor, pero el 5 dice, mitad no se muere. ¿Cómo? No puede ser, está mal esa escala. No, es la mortalidad, ¿no? Estoy mirando el intervalo. ¿Sí o no? La mortalidad. Sí, muy bien, el intervalo. Que todos estamos cirujanos ustedes. Y chef, ¿no? Listo. ¿Quieren descansar un rato? ¿Ah? ¿Me veo cansado? ¿10 minutos? Abuela. Ahorita, tomen para continuar con la conclusión. Ya me toca a mí. Ya tengo campeonato. De partida, La chelita.